Audiencias estimadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este viernes, día 5 de febrero del año 2021, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro último programa de la que viene siendo la primera semana de mes de febrero, del 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, no me complico mucho. Nada más darle la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Denos like si les gusta el programa. Y recuerde que pues también nos ayuda mucho si comparte el programa. El día de hoy, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, 8 de la mañana con 32 minutos, Olga Alicia, tiempo de Baja California. Así es, Javier, y antes de empezar con las notas que tenemos programadas, nada más adelantarles que hay una muy buena noticia para los mexicanos y en especial para los chihuahuenses. La jueza que lleva el caso de César Duarte ya determinó que el exgobernador priista de Chihuahua, preso en Estados Unidos, acusado en México por peculado y 21 denuncias pesan contra él, ya va a ser extraditado. Bueno, ya decidió que sí procede la extradición y será extraditado en un plazo de hasta 60 días. Le dieron 60 días para que se resuelva la extradición. Y bueno, también una nota antes de empezar con las notas editadas. Fíjate que está anunciando el gobierno federal hoy en la mañana, el Marcelo Ebrard, el cónsul general de la República, del aniversario de la constitución de la fundación de Tenochtitlan, amigos y amigas, hoy se van a anunciar 15 conmemoraciones emblemáticas para este 2021. Este viernes el gobierno de México dio a conocer los 15 eventos, algunos de ellos con la participación de la comunidad internacional, con los que se va a conmemorar distintos hechos históricos en nuestro país. Marcelo Ebrard dijo que estas 15 conmemoraciones incluyen, mire, ahí le va, el día 5 de febrero, pues el día de la bandera. El 17 de mayo, petición de perdón por agravios a la comunidad china en México, Olga. El día de la Constitución mexicana es el 5 de febrero, Javier. El 24 es el día de la bandera. Sí, es cierto, perdóname. Sí, es cierto, el día de la bandera. Híjole, qué mal estoy ya. La Constitución mexicana. Mañana, entonces, este día de perdón para la comunidad china, por los agravios de la comunidad china durante diferentes épocas de la época revolucionaria en nuestro país. El día 3 de mayo, fin de la guerra de las castas, petición de perdón por agravios al pueblo maya. Después, el 24 de febrero, también el día de la promulgación del Plan de Iguala, 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, y también, fíjate que también se celebra el día de la bandera, ahí va a estar. El 24. El día 24. El día 13 de mayo, amigos y amigas, tenemos México, Tenochtitlan, 7 siglos de historia. Después tenemos también el 14 de febrero, el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, Olga Alicia, también muy interesante esa fecha. El 25 de marzo, día de la victoria de Chacalputum, allá en Campeche. Luego, también tenemos el día 17 de mayo, ya lo había comentado, el 19 de junio, el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde en Zacatecas. 24 de julio se conmemora en la Ciudad de México el natalicio del libertador Simón Bolívar. El día 13 de agosto, 500 años de la caída de Tenochtitlan frente a las tropas y los aliados de Hernán Cortés, porque no nada más es la tropa española, sino también toda esa comunidad que eran miles de indígenas sublevados a lo que era también el cacicazgo de los aztecas. 24 de agosto, 200 años de la firma del Tratado de Córdoba, en la que se acordó la retirada de las tropas españolas en Veracruz. 15 de septiembre, grito de la independencia. 16 de septiembre, el desfile militar. 27 de septiembre, 200 años de la consumación de la independencia en la Ciudad de México, Galicia. El 28 de septiembre, ceremonia de petición de perdón al pueblo indígena yaqui. El 30 de septiembre, se concluirán los festejos con el natalicio del insurgente José María Morelos y Pavón. Pues toda una serie de actividades relacionadas con este año tan especial en México. Y destacan, Javier, porque hay algunas conmemoraciones que ya están en nuestro calendario cívico año con año, pero destacan este año de 2021, pues en los 200 años de que ya se proclama la independencia de México, y también los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Gracias. Entonces, bueno, pues son dos grandes acontecimientos históricos del que vamos a estar escuchando todo el año, sobre todo a partir
de agosto, por ahí más o menos, estaremos escuchando con mucha frecuencia conferencias magistrales, artículos, notas periodísticas sobre estos dos temas de gran relevancia. Así es. Bueno, vamos a comenzar ya con la información editada. Galicia, ¿qué te parece si entramos a la primera, que tiene que ver con el movimiento de los animales forzoso? Pero sí que es el movimiento forzoso de los animales. El desplazamiento forzoso. Fíjese usted, por primera vez se ha calculado el impacto global de la actividad humana en el movimiento de los animales, revelando alteraciones generalizadas que amenazan la supervivencia y la biodiversidad. Científicos han detectado que la actividad humana obliga a los animales a moverse 70% más de lo que había sido lo normal para poder sobrevivir, según publican en la revista Ecología y Evolución de la Naturaleza. Mira, la agencia Europa Press trae la información. Si bien se ha demostrado que actividades como la tala y la urbanización pueden tener un gran impacto en la vida silvestre, el estudio realizado por científicos de la Universidad de Sydney y de Deakin en Australia muestra que eventos episódicos como la caza, la actividad militar y el ocio pueden desencadenar cambios aún mayores en el comportamiento animal. Es vital que entendamos la dimensión del impacto de los humanos, porque esto tiene sobre otras especies consecuencias fatales, resalta el autor principal, el doctor Tim Doherty, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Sydney. Las consecuencias del cambio en el movimiento de los animales pueden ser profundas y conducir a la reducción de la aptitud animal, menores posibilidades de supervivencia, tasas más bajas de reproducción, aislamiento genético e incluso la muerte, la extinción total. Mire, el estudio también está revelando que los cambios en el desplazamiento de los animales en respuesta a todas las perturbaciones que no son comunes para ellos, ya que actividades humanas episódicas como la caza, el uso de aviones, las acciones militares, el ocio pueden causar un aumento mucho mayor en el distanciamiento del movimiento que realizan estos animales, lo que modifica obviamente el hábitat con la tala y la actividad agrícola humana. Las alteraciones episódicas obligan a 35% de cambio general en el movimiento, o sea, aumento y disminución. Las modificaciones del hábitat obligan a una variación de 12% y los aumentos promedio en el movimiento de animales fueron del 70%. Mire, el estudio también apunta a una reestructuración global de los movimientos de animales causados por la perturbación humana, con impactos potencialmente profundos en las poblaciones, en las especies y en los procesos de los ecosistemas. Obviamente el movimiento es fundamental para la supervivencia de los animales, pero puede verse interrumpido por perturbaciones humanas. Los animales adoptan mecanismos de comportamiento para ajustarse a la actividad humana, como huir o evitar a los hombres, viajar más lejos para encontrar comida o parejas, o hallar un nuevo refugio a fin de evitar a los seres humanos o a los depredadores, y muchas veces que son lo mismo, humanos y depredadores. En algunos casos, la actividad humana forzó a reducir el movimiento de los animales debido al mayor acceso a los alimentos en los lugares humanos. La capacidad reducida para moverse de un hábitat modificado o las restricciones de movimientos por barreras físicas. Además del impacto directo en las especies animales, hay efectos colaterales. El movimiento de animales está vinculado a procesos ecológicos importantes como la polinización, la dispersión de semillas, la renovación del suelo, por lo que el movimiento de animales interrumpido puede tener impactos negativos en todos los ecosistemas. Dorothy, quien inició esta investigación en la Universidad de Deakin antes de trasladarse a la de Sydney, resalta que los hallazgos tienen importantes implicaciones políticas para la gestión de la biodiversidad animal. En entornos y paisajes marinos relativamente intactos por el impacto humano, es importante que se evite la modificación del hábitat, señala. Esto podría implicar el fortalecimiento y el apoyo de las áreas protegidas existentes, así como la obtención de más áreas silvestres para protección legal. El estudio señala que podría ser más fácil reducir el impacto de las perturbaciones episódicas administrando cuidadosamente ciertas actividades. ¿Cuáles?
Bueno, pues por ejemplo, la caza y el turismo, y reducir esto en áreas silvestres, especialmente durante los periodos de reproducción de los animales. Pero dice Dorothy, dice, cuando las modificaciones del hábitat son inevitables, recomendamos que el conocimiento del comportamiento del movimiento de estos animales sirva de base al diseño y a la gestión del paisaje para garantizar que esa actividad esté asegurada. Reducir los impactos negativos de la actividad humana en el movimiento de animales será vital para asegurar la biodiversidad en el mundo cada vez más dominado por los humanos. Se necesitan más investigaciones para comprender mejor el impacto de la modificación del hábitat en el movimiento de animales en partes del mundo en rápido desarrollo. Mire, también la investigación cumplió y analizó 208 estudios separados sobre 167 especies durante 39 años para evaluar cómo la perturbación humana influye en el movimiento de los animales. En más de un tercio de los casos, los animales se vieron obligados a realizar cambios que incrementaron el movimiento en más del 70%. Las especies incluidas en el estudio van desde la mariposa naranja, que pesa solo 0.05 gramos, hasta el gran tiburón blanco, con un peso de más de 2.000 kilos. Se cubrieron 37 especies de aves, 77 de mamíferos, 17 de reptiles, 11 de anfibios, 13 de peces y 12 de artrópodos, y todos pues afectados por la necesidad de moverse, huyendo de los seres humanos, buscando parejas que cada vez es más difícil encontrar el amor, Javier, para reproducirse, y bueno, para salvar el pellejito. Muchas veces hasta los 100 pies, los vio cómo estaban moviendo sus 100 piecitos o los 1000 piecitos a la vez, huyendo. Todos se mueven en su hábitat, y la desgracia es que, y aquí mira el caso, yo cuando estaba leyendo esta información de inmediato me di cuenta, organicé y recordé el caso aquí en Ensenada, para poner un caso específico de Baja California, amigos de México, que lo puede usted replicar en cualquier lugar que usted conozca, que ha sido alterado por la intervención del hombre. Mire, teníamos el cañón de Doña Petra, en donde cuando nosotros llegamos a conocerlo hace algunos años ya, un par de décadas atrás, y obviamente la gente que lo vio y lo conoció hace 5 o 6 décadas atrás nos habla cosas fabulosas de ese lugar. Bueno, a nosotros nos tocó ver una enorme diversidad todavía en ese cañón. Ah, sí, claro. ¿Sí? Con una muy baja intensidad en la que se estaba realizando algunas caminatas y actividades de ciclismo de montaña, que le decimos nosotros. Oye, se les ocurrió a los gobiernos panistas, Pablo Alejo López, junto con Calderón, siendo presidente Felipe Calderón, hacer los desarrollos estos terribles, esos fraudes, megafraudes inmobiliarios, porque no fueron otra cosa más que eso, de Geo, de Urbi, de estas compañías transeras que se hicieron supermillonarias y después ahí andaban buscando que rescate, pero construir unidades habitacionales ahí a un ladito del cañón de Doña Petra. Destruyeron eso. Y luego se le ocurrió a Pablo Alejo López hacer, póngale 500 comillas de cada lado, una zona ecológica, un parque ecológico. ¿Para qué tenía que hacer algo en una zona que de por sí era un parque natural, ecológico? Imbeciladas. ¿No? Bueno, pues se puso a construir un parque, usted va ahí a darse una vueltecita y lo que va a encontrar son elefantes, no blancos, elefantes sucios, de 2 edificios destruidos sin ningún uso. Va a encontrar también las descargas de aguas negras por las unidades habitacionales que se construyeron. Terrible. Sí, y gran parte del cañón de Doña Petra ya destruido. Antes, hace apenas... lleno de basura, amigos. ¿Qué será, Javier? Porquería. 10 años y mucho. Hace 10 años íbamos ahí a correr o al ciclismo, Javier, y que encontrábamos correcaminos, encontrábamos una gran diversidad de aves, destacando entre ellas el pájaro carpintero, destacando entre todas esas aves, mucha aguilillas, variedad de mariposas, las codornices eran parvadas y parvadas de codornices, conejos, por supuesto, las liebres orejonas, zorras, y zorrita de cola roja, bueno, pues tejones, una gran cantidad de fauna
de fauna y de flora. Y todo eso ya prácticamente desapareció. Y lo malo, para retomar aquí el tema, y con esto termino, Galicia, es que estos animalitos que lograron sobrevivir a este programa imbécil de desarrollo, totalmente sin ningún sustento y sin ninguna condición de un desarrollo sostenible, ¿sí? y que se combinara y se conjugara con el tema del cañón, a esa zona, armoniosamente ecológico, ¿sí? Oye, todos estos animales que lograron sobrevivir se tuvieron que mover de esa zona que era su hábitat. ¿Qué crees que pasó cuando ellos intentaron acudir? Pues guerras entre los animalitos que ya estaban en otra zona y los que llegaban, ¿verdad? Por sobrevivir. Sí. Bueno, esa es la historia que seguramente nosotros mencionamos Cañón de Doña Petra y usted dice pues Río de Sacramento en Chihuahua o cualquier otra zona en cualquier parte de nuestro país y del mundo. Pero vamos con otro tipo de depredadores, los depredadores sexuales. En 5 años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. Una nota de Arturo Ángel de Animal Político. Entre 2014 y 2018, casi 145,000 víctimas, principalmente mujeres, de presuntas violaciones y abusos sexuales en México, presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, solo 5 de cada 100 de esos casos avanzaron lo suficiente para llegar a una sentencia. Mire, datos oficiales provenientes de los 5 censos nacionales de procuración e impartición de justicia del INEGI, que fueron revisados por el portal Animal Político, revelan que el 95% de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias no están resueltas, es decir, los posibles ataques y los posibles atacantes pues continúan impunes. La mayoría de los casos ni siquiera han dado pie al arranque de un proceso penal. Apenas la 1/5 parte de las denuncias son enviadas a los juzgados. El resto de los casos se quedó en las agencias del Ministerio Público como indagatorias que siguen en curso o que de plano fueron archivadas. En el estado de Guerrero, por ejemplo, de casi 2.500 denuncias formales que se presentaron por abuso y violación de carácter sexual que se registraron en 5 años, solo 146 llegaron a sentencia, Olga. Lo que vemos aquí no solo es la habitual ineficacia de las agencias del Ministerio Público, sino además una cultura de la violación que es aceptada, una violencia sexual en contra de mujeres y niñas que ha sido normalizada. No es que se reconozca abiertamente, pero se acepta y se tolera, señaló Carla Michel Salas, abogada penalista experta en temas de derechos humanos y feminismo. Mire, los datos provienen de las 32 fiscalías, procuradurías, así como de los tribunales de todo el país que se reunieron en estos informes del INEGI, los cuales arrojan que entre el año 2014 y 2018 se denunciaron 144.586 delitos de posible violación y abuso sexual en todas sus modalidades. En promedio, se trata de 79 ataques cometidos y denunciados cada día, Olga Alicia. Dicha cifra, fíjate qué barbaridad. Es una cosa terrible. Dicha cifra, señala también el propio INEGI, es una fracción de las agresiones sexuales que realmente se cometen en el país. Muchas no se denuncian. Las encuestas de victimización que anualmente publica el instituto muestran que más del 94% de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las víctimas que las padecen. En el mismo lapso, 2014-2018, los poderes judiciales de México reportaron la emisión de 6.898 sentencias por delitos de violación y abuso sexual en todas sus modalidades. El registro no desglosa cuántas de estas sentencias serían condenatorias o absolutorias. En comparación con los casos denunciados, la proporción de sentencias dictadas apenas equivalen al 4.7% de todo ese universo, es decir, 5 de cada 100 denuncias llegan a una sentencia, solo 5. Dicho de otra forma, es una impunidad que rebasa el 95%. Oye, Olga, y eso es lo más triste, lo que está diciendo este reportaje de Animal Político, es que
los ciudadanos de este país ya lo vemos como algo natural y lo toleramos. Y decimos, bueno, pues ya le tocó a la vecinita, ya le tocó a la prima. Ella se lo buscó, es muy coqueta. El problema gravísimo, Galicia, que le da origen a todo este problema y que viene fomentando día con día, cada vez que no se hace justicia en uno de estos casos, amigos y amigas, ¿sí? ¿Sí? Es la impunidad. Y la impunidad va directamente a fortalecer el tema del machismo, Galicia, porque como un macho hace lo que quiere con una mujer, con niña, ¿sí? Incluso hasta puede ser su familia, puede ser hasta su abuelita, Galicia, sí, o su hija, puede ser menor, su sobrina, ¿sí? Muy común. ¿Sí? Dice, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Pues entonces yo sigo. Ajá. Y es la cultura que les estoy impartiendo a los que vienen acá atrásito de mí. Y bueno, los niños, los adolescentes, pues asumen entonces que esto es normal. Pero el grave problema es, junto con la corrupción de las instituciones, el tema de la impunidad. Ahorita hay un caso muy sonado en Chihuahua, aprovecho para mencionarlo. En Ciudad Juárez, un sacerdote, Aristeo Vaca. Muy conocido. Muy conocido, fíjate que era muy respetado porque tenía un trabajo, una labor social muy intensa, un liderazgo muy grande ahí en Ciudad Juárez, y pues resulta que estaba abusando de una niñita a la que él mismo bautizó, Javier, que se la llevaron sus padre y madre muy apegados a la iglesia. Los progenitores de esta criatura pues era gente ligadísima a la iglesia del padre Aristeo. Ahí trabajaban, ahí le ayudaban con la limpieza, con el cobro de las limosnas, con lo que haciendo los mandados, lo que se requería. Tuvieron a su bebé y pues se les hizo lo más lógico que el sacerdote la bautizara, y les parecía muy natural que el sacerdote... Y empiezan con eso, con los tocamientos. Ajá, sí. Bueno, vamos a otra... No, síguele. Yo nomás te estoy reforzando. O sea, empiezan con eso, ¿no? ¿Y qué pasó con el sacerdote? Bueno, pues se acostumbraron a que la tuviera en los brazos, la besara, anduviera con ella, y lo veían natural como si fuera su padrino. Pues ¿cuál natural? La niña estaba siendo abusada sexualmente, y ahorita está ese juicio ahí en Juárez. Mexicanos contra la corrupción en evasión fiscal. Bueno, esto lo afirma el SAT, de la Secretaría de Hacienda. Pero Claudio X González, quien es el líder de esta organización, dice, es noticia falsa. De Aristegui Noticias. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Organización fundada por Claudio X González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal. Así lo aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En una nota de Aristegui Noticias y La Jornada, se revela también que mediante este mecanismo... Oye, una pregunta antes. ¿Tú conoces o sabes qué significa la X de Claudio X? ¿Es Javier con X? Sí, creo que es Javier con X, sí. Okay. Reveló que mediante ese mecanismo denunciado por el gobierno federal como una vía para la evasión fiscal en la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos. Raquel Buenrostro sostuvo que el SAT ha detectado fundaciones como Mexicanos contra la Corrupción que tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras. Todo se revisa, incluso en causas filantrópicas, como es el caso de la salud, con el problema que tenemos ahorita, pero hay cosas realmente impresionantes, añadió esta funcionaria. Por su parte, Mexicanos contra la Corrupción negó este viernes 5 de febrero que lo dicho por Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y dijo que la organización no gubernamental que fundó Claudio X González utiliza un entramado muy parecido al empleado de las empresas factureras. Bueno, esto dice, la organización dice que no es cierto. Dice, lamentamos que mediante noticias falsas se pretenda descalificarnos y ensuciar la conversación pública. Ante ello seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, informada y crítica, dijo la organización Mexicanos contra la Corrupción en un Twitter. Y abundó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, particularmente del SAT, que hasta el día de ayer, 4 de febrero de 2021,
emitió su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo en relación con la situación fiscal de nuestra organización. Olga, aquí tú estuviste escuchando esa entrevista y tienes datos todavía creo que muchísimo más apegados y nos podrías dar realmente la versión real de qué fue lo que sucedió. Ella habló con Carmen, pero también estuvo presente en otros medios. Bueno, mira, yo la verdad no la escuché con Carmen Aristegui, pero escuché una muy, muy buena y muy recomendable entrevista que le hicieron los periodistas Alejandro Páez y también Álvaro Delgado en el programa de La Octava, que se llama así, Los Periodistas. Esta entrevista realizada el día de antier, bueno, primero lo que debo de subrayar constantemente es que Raquel Buenrostro estuvo accesible a responder las preguntas de los periodistas, pero siempre estuvo señalando que ella no mencionaba nombres ni a nadie porque el secreto fiscal la obligaba a ser prudente. Quienes mencionaban de manera reiterada y muy precisa en el trabajo que obviamente estaban realizando bien, eran los periodistas. Y Álvaro Delgado, por ejemplo, con insistencia le decía, bueno, Claudio X González es un evasor fiscal, Mexicanos contra la Corrupción es una organización evasora de impuestos, y la respuesta de, usted la puede escuchar ahí, la respuesta de ella, muy inteligente, siempre fue, en el SAT estamos revisando a todos, incluso a aquellas organizaciones que se dicen filantrópicas. Y lo que hemos encontrado son esquemas que utilizan de manera similar prácticamente todos, y son esquemas de evasión del pago de impuestos mediante empresas fantasmas o con causas nobles. Incluso le pregunta Álvaro Delgado, incluso para financiar algunos reportajes de investigación, apoyar el periodismo, sí, son para diferentes causas, dice ella. Y en efecto utilizan empresas factureras, y sí son mecanismos muy utilizados para evadir el fisco. Y este tipo de respuestas estuvo dando, las preguntas precisas las hacía el reportero y las respuestas genéricas las daba Raquel Buenrostro. A mí me pareció excelente entrevista en los dos sentidos, una funcionaria que sabe informar sin meterse a problemas de violar el debido proceso o los secretos a los que están obligados, el secreto bancario, el secreto fiscal, y por otra parte periodistas puntillosos que están insistiendo en la nota, lo que es la nota. Bueno, ya cuando usted la lee aquí, como lo escribe Aristegui Noticias, parece que salió Raquel Buenrostro a pelearse con movimientos, con el Mexicanos contra la Corrupción, pero lo cierto en el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción es que existen ya reportajes de investigación muy, muy interesantes, muy serios, uno de ellos realizado por Ernesto Ledesma del programa Rompevientos, en el que ubica con mucha claridad de años atrás cómo Claudio X González ha vivido de asociaciones civiles que crea con nombres muy bonitos como de Mexicanos contra la Corrupción, que logran atraer recursos, apoyos, donaciones de grandes empresarios, y que esas donaciones se convierten en evasión fiscal. Hay una doble evasión fiscal. Por un lado, la de las empresas, muchas de ellas con finalidades políticas muy claras, defendiendo intereses muy concretos, y que apoyan a Mexicanos contra la Corrupción, y que mediante estos donativos pues ya no entregan el dinero a Hacienda. Y luego la evasión que a su vez hace Claudio X González en su organización. El resultado de esta investigación que realizó el periodista Ernesto Ledesma, y luego la continuó también Álvaro Delgado, es que este señor Claudio X González, que aparece hoy como el gran líder de la alianza Va por México, que une a PRI, PAN y PRD, este señor, magnate, vivía tan solo de varias asociaciones civiles que ha creado, de 3 organizaciones. Él recibía un sueldo que se autoadjudicaba de $1 millón al mes.
Y eso está registrado y demostrado en Hacienda, no por declaraciones que haya hecho Raquel Buenrostro, sino por investigaciones que han hecho periodistas en base a información que es pública, que ya es información pública. La otra cosa importante que quiero mencionar y precisarlo, porque ayer yo daba el dato de manera incorrecta, es que Raquel Buenrostro, que es la titular del SAT, informó en esta entrevista, y esto sí es pero verdaderamente digno de destacar, es que en 2020 se logró una recaudación mayor que el año anterior, siendo un año de pandemia, un año de grave crisis económica en el mundo y por supuesto en México. Ella logró, ¿verdad?, con su equipo de trabajo, aumentar en 0.7% la recaudación fiscal, casi un 1% más. Y esto se debió fundamentalmente, se recaudó más de 1 billón de pesos, ¿no? Pero la recaudación fundamental, el crecimiento de la recaudación, se debió a que investigaron a 800 empresas, de un total de 2,000 grandes empresas, y de esas 800 empresas lograron recaudar 215,600 millones de pesos que estas empresas estaban evadiendo. Entre ellas algunas que pagaron hasta 8 o 9 mil millones de pesos porque tenían años y años y años sin pagar, y otras no han pagado porque han metido litigios, ¿verdad? Es el caso de Electra, Javier, de Ricardo Salinas Pliego, pero Salinas Pliego tiene deudas por 32,000 millones de pesos. Ya precisaron el dato ayer mismo, sí, también, son 40,000 millones. 40,000 millones. 40,000 millones de pesos, y tiene 6 juicios abiertos porque se niega a pagar. Y esos 6 juicios, de esos 6, uno de ellos ya va entrando a la tercera fase. Son 3 fases para poder tener una sentencia definitiva. Va entrando a la tercera fase, en donde se le obligan a pagar 5,000 millones ya, pero debe esa cantidad. Oye, Olga, bueno, está muy interesante toda la precisión también que estás haciendo, pero ya que estamos ahorita hablando ya de Claudio X González, sí es importante y de cómo está metido en esta trama de posibles operaciones que tienden a evadir el fisco a través de su organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es importante también, amigos y amigas, que demos a conocer, para darle contexto a quién es Claudio y qué representa Claudio X González, amigos y amigas, en esta trama que se liga, obviamente, con lo que se considera que es el principal grupo opositor al modelo político, económico y social y cultural que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Álvaro Delgado, el día 9 de noviembre del año pasado, sacó un reportaje muy interesante que nos da a conocer quién es y cómo se mueve, en dónde se mueve este personaje que está en este momento en el ojo del huracán, y que, bueno, ellos están diciendo, bueno, ya nos dieron la aprobación a nuestras cuentas fiscales. Hay que ver qué es lo que dice de nueva cuenta el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Pero rápidamente, Olga, voy a retomar este trabajo de Álvaro Delgado en la revista Proceso, que también está ahí publicado en el portal de Proceso. La corrupción de los partidos que integran Sí por México, que son PAN, PRD y PRI, y sus personajes parece no importarle al impulsor de Sí por México, cuyo padre, Claudio X González Laporte, presidió el Consejo Mexicano de Negocios justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, de quien fue asesor como presidente de la República, fíjate. Y fue el primer donador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con casi 2 millones de pesos. El segundo donante fue Kimberly Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que por ahí salen, sale su papá y sale precisamente la marca de un producto de papel de baño, sí, así como toallas sanitarias, que aportó 3 millones más. Con esos 5 millones de pesos nació finalmente esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, el grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta el julio del año pasado,
junto con María Amparo, efectivamente, Cázar Pérez, quien fue la coordinadora, fíjate, de asesores de la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Krill, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya, y también de Marco Cortés. Fíjate qué interesante la historia también de María Amparo Cázar Pérez. A partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que desde la elección de 2006 se han opuesto radicalmente a López Obrador. Entre los mecenas de movimientos de mexicanos contra la corrupción e la impunidad, que aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales y de los cuales González Guajardo obtiene millonarios ingresos, se incluye al expresidente del Consejo, Valentín Díaz Morodo, del Consejo Mexicano de Negocios, quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, cuyo exdirector, Juan Pardinas, dirige el periódico Reforma. Sí. Otro patrocinador es Antonio del Valle Ruiz, ex dueño del banco HSBC y presidente del grupo Calus, padre del actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perechena. Otro promotor es Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió la cúpula de cúpulas en la elección del 2018 y que junto con González Laporte y otros expresidentes de organismos empresariales impulsó el proyecto presidencial de Ricardo Anaya. Otros miembros de la élite empresarial que financian a Mexicanos contra la Corrupción de González Guajardo son Eduardo Tricio Aro, accionista mayoritario del grupo Lala y de Aeroméxico, Galicia, así como Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del grupo PISA, que controla los medicamentos contra el cáncer. Fíjate qué interesante, ¿te acuerdas de las protestas de que no había medicamentos contra el cáncer? Mira qué interesante. Y ha salido ya varias información de cómo han ocultado el medicamento contra el cáncer. Así es. Sí, el grupo detrás de González Guajardo, auxiliado en su nuevo proyecto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, bueno, todavía, él ya dejó también este cargo, Gustavo de Hoyos. Lo integran además Ricardo Guajardo Touché, exdirector de Bancomer, los hermanos Torrado del grupo Alsea, que controlan las franquicias Starbucks, Domino's Pizza y Vips, entre otros, y los dueños de las tiendas Chedrui. Estos dos últimos también son integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Y así se va a Galicia el reportaje. Creo yo que con esta información, pues ya realmente no ve el que no quiere ver. Así es, Javier. Y bueno, les recomendamos muchísimo ver esos reportajes. Vamos a ver si ponemos las ligas de los reportajes aquí en el chat que se haga de este programa. Pero sí mencionarles que Claudio X González, el actual, el junior, al igual que el padre, pues han sido enemigos históricos del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y vieron con mucha anticipación que tenía espolones para la pelea, que podía llegar a ganar la presidencia de la República, y se dedicaron sistemáticamente a estarlo atacando. Y yo quiero hacer la observación, Javier, porque es muy importante hoy en día tener mucha claridad de la información que se maneja, hacer el énfasis en que tienen una agenda periodística ellos, y ante las crisis que estamos sufriendo los periodistas, porque nuestros medios de comunicación entran en crisis, porque hay menos recursos, ya el gobierno no les está dando los recursos que les daban antes. Bueno, ante esta situación, sobre todo el del periodismo independiente, pues ellos han visto una gran oportunidad y empiezan a financiar reportajes con periodistas, muchos de ellos muy buenos, yo los reconozco, pero con una agenda y una orientación que de antemano pues se las está indicando Claudio X González y su grupo político. Entonces yo ya estoy tomando con muchas pincitas
gran parte de los reportajes, así sean de periodistas reconocidos, algunos y algunas amigas míos, ¿no? Pero que sé que tienen ese tipo de financiamientos. Y usted sabe, en esto, como en muchas cosas, pues el que paga manda, ¿no? Así es, y bueno, como una muestra de lo que está sucediendo en Galicia con el tema de la oposición, pues histérica, ¿no? Está tremenda la situación de cómo se manejan, se manipulan. Yo digo, tú tienes derecho de poder expresar tus puntos de vista e incluso realizar movimientos de oposición a un gobierno. Sí. Sí, sea del que sea el gobierno. Pero oye, cuando menos métele calidad y pero cuando menos de alguna forma no seas tan trompudo como los cochitos, pero no hay que ser tan trompudos. Mira, acaban de subir ahorita precisamente en el portal de, sin embargo, una nota de la agencia de información AP estadounidense y detectó diversas noticias falsas que se están manejando en nuestro país de una manera y que hay mucha gente que se las cree a pie puntillas, amigos. Pero, por ejemplo, de las noticias falsas más destacadas se encuentra que el presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente admitió en una entrevista con la revista Forbes que posee una fortuna de $1,000 millones. Fíjate. Falsa la nota, ¿sí? Y también que hay un video en el que se muestra al excandidato presidencial Ricardo Anaya y al exgobernador de Veracruz Miguel Yunes huyendo de un grupo de manifestantes de Morena que los están insultando y les están arrojando piedras en Jalapa. Son noticias falsas, así es. Lo que sí es cierto, Javier, es que la Unidad de Investigación Financiera de Santiago Nieto informó desde hace un año, pasado mañana se cumple un año que da a conocer esta información, que tiene bajo investigación a 6 organizaciones civiles por recibir recursos de García Luna en el gobierno de Felipe Calderón. 6 organizaciones vinculadas a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, están siendo investigadas, confirmó Santiago Nieto. Y entre esas organizaciones están, fíjate, Causa en Común, que está dirigiendo María Elena Morera, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, que fueron ambas muy cercanas a García Luna. Causa en Común, me quiero detener en esta organización, que es otra organización muy afín a Mexicanos contra la Corrupción. Pues Causa en Común fue creada ni más ni menos que por el asesor de la policía, asesor de asesores, el jefe de asesores de la Policía Federal, de García Luna. Y desde esta organización también han estado haciendo una serie de estudios, de investigaciones, donde pues se encuentran todo lo que quieren encontrar, las presentan como investigaciones muy serias, pero todas tienen como objetivo, tiene como causa común, golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es importante tener esta información, ¿no? Esta María Elena Morera pues ha quedado al frente de Causa Común, pero sigue siendo exactamente la misma línea. Estoy tratando de encontrar el nombre del fundador, ahorita de momento no lo encuentro, pero se trata de exactamente el asesor de la Policía Federal. Y en cuanto a la señora Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace, ustedes recordarán, ella fue candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero antes de eso se dio a conocer por supuestamente estar encabezando ella la investigación del secuestro de su hijo. Pagó una serie de espectaculares, de estos anuncios enormes que se fijan en las calles, exhibiendo los rostros de los presuntos secuestradores, y resulta que es un caso de lo más tenebroso que se pueda imaginar, porque lo que sí existe ya es denuncia muy clara de cómo fueron a dar a la cárcel personas inocentes, incluso la presunción de que el hijo de Isabel Miranda de Wallace no está muerto, no fue secuestrado, ni murió, porque eso es lo que ella dice, que lo mataron, y datos de cómo Genaro García Luna permitía que la señora Wallace entrara personalmente al penal a ver a los detenidos y estar presente y dando órdenes de tortura a los detenidos. Y una de las
una de las personas que denunció tortura, sin tener ya nada que ver ni siquiera con el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace, fue precisamente Néstora Salgado, esta líder de autodefensas de Guerrero. Ella dio testimonio de cómo entraba hasta su celda la señora Wallace, seguida de policías a los que les ordenaba que la torturaran. ¿Por qué? Porque la acusaban de secuestro, algo que se demostró que era una calumnia, una acusación falsa. Es senadora de la República. Y bueno, pues son cosas de veras muy, muy tenebrosas, muy sucias, lo que está todo detrás del señor Claudio X González. Total, amigos y amigas, es un bloque especial, pero la verdad es que lo merecía. Vamos a una mejor noticia. Fíjese que hay datos muy interesantes que nos está proporcionando Laura Poy Solano, del periódico La Jornada. Van inscritos casi 500,000 adultos mayores para la vacuna COVID, amigos y amigas, y fíjese que cerca de 500,000 de personas adultas mayores se han registrado en la plataforma de vacuna salud.gov.mx al cumplirse 3 días de que fue habilitada. Esto lo informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien destacó que las llamadas de personas mayores de 60 años por parte de servidores de la nación se siguen realizando, principalmente en las áreas rurales donde hay menos acceso a Internet. Asimismo, informó que está por concluir el proceso para la firma definitiva del contrato de compra de la vacuna Sputnik V, por lo que previó que este viernes se tenga el documento suscrito por las autoridades rusas. De acuerdo con el acuerdo, dijo López-Gatell, es que una vez firmado el contrato, en 48 horas nos mandarán la tabla con los tiempos de entrega a detalle. También dio a conocer que se está en proceso de contratación de la empresa de paquetería que va a trasladar la vacuna desde Rusia a nuestro país. Sigue, Javier. Perdón. Luego de informarse, perdón, es que está en edad adolescente de cambio de voz. Yo tenía un chorro de voz y ahora nada más me queda un vil chilquete, diría Pedro Infante. No, fíjate. Déjame les digo yo, ¿no? Sale. El acuerdo es que una vez firmado el contrato, en 48 horas nos mandarán la tabla con los tiempos de entrega a detalle. Luego de informarse que los casos confirmados de COVID-19 se incrementaron 13,575 para llegar a 1,899,820, mientras que los decesos se elevaron en 1,682, con un acumulado de 162,922 fallecimientos confirmados por laboratorio. López-Gatell detalló que el siguiente embarque de vacunas Pfizer BioNTech llegará a México el 15 de febrero y no el 10 de este mes, como había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, finalmente recordó que el mandatario federal habló hace un par de semanas con el gerente general de Pfizer para solicitar que nos pudieran adelantar la entrega de su vacuna para el 8 o 10 de febrero. Pero este viernes la Unión Europea tomó una serie de resoluciones que tienen que ver con controles en la salida de exportaciones de la vacuna fuera del territorio europeo. Ustedes recordarán, ya les habíamos comentado que precisamente el Parlamento de la Unión Europea ya había determinado que no iban a dejar salir las vacunas de los laboratorios transnacionales que tienen su sede en algún país de la Unión Europea, con el motivo de buscar que finalmente la vacuna sea aplicada primeramente y sea surtida y abastecida entre las naciones de la Unión Europea, porque así previamente lo acordaron con estas compañías. Olga, y nada más para terminar, fíjate que la agencia RT acaba de subir una nota que también me parece muy interesante. Los desarrolladores de la vacuna rusa Epivac Corona contra el coronavirus, creada por el Centro Científico de Virología y Biotecnología Vector, anunciaron hoy que la inmunidad después de la vacuna durará 1 año. Esto es muy importante porque es la primera que está anunciando que ya de una manera contundente que los efectos de su vacuna durarán 1 año. Esperamos que la inmunidad obtenida de la vacuna se mantenga durante todo 1 año, ha destacado Tatiana Nepunitzukaya, directora interina adjunta para el trabajo científico y la cooperación internacional del Centro Vector. Así que, Olga, buenas noticias porque esto está ligado
esta nueva vacuna podrá estar ligada con las negociaciones que México está teniendo con el gobierno ruso y con las compañías rusas que están fabricando estas vacunas. Y bueno, Olga, créeme que este tema de la vacuna Sputnik está llegando como un verdadero paracaídas de sobrevivencia para el pueblo mexicano, que ya teníamos grandes expectativas de que, y eso estaba siendo aprovechado y se estaba desvirtuando por parte de la oposición, de finalmente si era o no un éxito lo que se estaba anunciando desde la presidencia y la Secretaría de Salud respecto a la vacunación de los mexicanos. Fíjate, Javier, que bueno, me da mucho gusto comentarlo así, ¿no? Las bromas, los memes, lo que está saliendo respecto a la vacuna rusa. Aquí en Cuatro Vientos hemos publicado algunas. Dice, por ejemplo, empieza una de un hombre que dice, no, yo ya me vacuné, recibí la vacuna rusa. Habla muy bien español. Y no encuentro ningún efecto raro en mi vacuna, salvo que Kamadarowski, y empieza a hablar en ruso, ¿no? Supuestamente. Supuestamente en ruso, ¿no? Está divertidísimo. Está muy y luego sale otra, Javier, con música mexicana, tipo mariachis, y un hombre bailando. Y dice efectos de la vacuna rusa, pero sale bailando como bailan los rusos, Javier. Ajá. Está muy bonito, muy simpáticos. Oye, una información muy buena, estaba tratando de encontrar los datos. Ayer escuché la entrevista también a Hugo López Gatell, y dice, sin echar campanas a vuelo, pero esta primer semana de enero ha bajado considerablemente la cantidad de personas infectadas por COVID y de fallecimientos, una disminución de más del 50%. Dice, tuvimos la ola de incremento que ya habíamos pronosticado desde el año pasado que se iba a dar a partir de octubre. Llegamos a los incrementos máximos, pues sobre todo con las fiestas navideñas, ¿no? Que la gente pues se reúne, pero dice, esta primer semana hubo un descenso de más del 50% en fallecimientos, en hospitalizaciones y en contagios. Dice, no es motivo para echar campanas a vuelo, ni mucho menos para bajar la guardia. Al contrario, hay que seguir igual, ¿no? Protegiéndonos, cuidándonos. Pero la información es muy alentadora, Javier. Habíamos registrado hasta 1.600, un día 1.814, 1.815 muertes, y ahorita andan en menos de 500, en 400 y fracción de muertes, ¿no? Oye, Olga, y bueno, para continuar con el tema de COVID, Juan Carlos Cruz Vargas, de la agencia APRO, trae esta información también, mire, y esto está muy interesante. Está muy interesante porque tiene que ver también con los seguros médicos. La Asociación Mexicana de Industrias de Seguros, conocida como AMIS, reveló que de más de 1.866.000 contagiados por COVID-19, solo 1.31% cuenta con seguro de gastos médicos. Edgar Karam, que es vicepresidente de esta organización, sostuvo que mientras la tasa de letalidad en la población asegurada está en 5%, en la población en general sin seguro asciende a 8.5%. Y en el caso de la tasa de contagio, que han sido cifras que han subido semana tras semana, de la población asegurada, 259 personas por cada 100,000 han tenido contagio. En el caso de las personas que no han tenido o que no tienen un seguro, está la tasa de contagio en alrededor de 1.500 personas sobre cada 100,000. Fíjate, es muy grande la diferencia. Es grandísima la diferencia, Olga, qué barbaridad. Eso no es todo. Al día 1 de febrero, la industria aseguradora acumuló indemnizaciones por $1.055 millones, Olga, debido a la pandemia. Estamos hablando exclusivamente en México. Monto que rebasa lo que se erogó durante el sismo de 1985 de $953 millones, Olga. Sin embargo, hasta el primer mes de 2021, la cifra aún está en niveles inferiores a siniestros como el huracán Vilma, que afectó tuvo afectaciones por 2.200 millones. El sismo del 19 de septiembre, que afectó 1.257 millones, Odile con 1.248 millones, y aquel huracán Gilberto
con 1.126 millones de dólares. Así es. Oye, voy a precisar una cifra porque el acumulado de indemnizaciones al día 1 de febrero, les decíamos, era de 1.055 millones, y les decía lo del tema de lo que se erogó durante el sismo de 1985 fue de 953 millones de dólares. Bueno, 953 sí, mil, no, sí, 953 así mil es. o no. Así es, hay que quitar ese mil. 950, casi 1.000 millones de dólares. Casi 1.000. Aquí lo que estamos analizando, para continuar ya con la información, es que el COVID-19 ya se ha situado entre las catástrofes más importantes de la industria de los seguros. Y podemos ver que ya ganó un nuevo lugar. Estamos en el nivel número 5. Pero también es importante señalar que a pesar de que estamos comparándolo con esas catástrofes, normalmente afectaban a los ramos de daños y ahora estamos enfrentando un nuevo riesgo, a la pandemia como tal, precisó Norma Alicia Rosa Rodríguez, quien es directora general de esta asociación. En el corte de caja, la asociación AMIS ha cubierto la suma asegurada de 10.235 millones de pesos, lo que indica que la tendencia en el número de reclamos por este rubro se desaceleró en la última semana. Javier, y antes de terminar con la nota de COVID, pues dar la información de cómo va la página de registro para las personas de la tercera edad. 500,000 personas, adultos mayores, ya lograron registrarse. Sí, esa no cerca de, ya la comentamos, ay, se me fue de noche, sí, Javier. Sí. No, ya la pasamos, Olga Alicia. Vamos a la número 6, amigos y amigas, que está, fíjense, de nueva cuenta, regresamos al tema de las policías. Y aquí, de acuerdo con esta nota de Patricia Tapia, del portal periodístico MX, y con redacción de 4 vientos, porque aquí sí le tenemos que meter cirugía mayor, Olga Alicia. Qué barbaridad. Fíjate, lo menciono. Editorial. Sí, lo que pasa, es parte del trabajo. Dice que las policías están fuera de control, los agentes ministeriales no comprueban el 60% de sus gastos, Olga, y esto está muy terrible. Heredaron el oscuro prestigio de la AFI, de la Asociación, de la Agencia Federal de Investigaciones, y también de la Policía Federal, la de Genaro García Luna, y al parecer, las dos de Genaro García Luna, y al parecer también sus costumbres, fue lo que heredaron. Una auditoría interna revela que los agentes de la Policía Federal Ministerial no pudieron comprobar 60% de sus gastos realizados durante el primer año y medio de la actual administración. Entre 2019 y el 31 de mayo de 2020 se autorizaron a la Policía Federal recursos por 336 millones de pesos, de los cuales solo pudo comprobar 40%, quedando sin saber el destino de 201 millones. Así lo señaló una auditoría del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República. En detalle, se indica que en 2019 se le dio a los policías federales ministeriales 269 millones de pesos con cargo a la partida 33.701. Ya saben, una partida presupuestal, como organizan su presupuesto de egresos. Bueno, pues con cargo a esa partida, a través de actas circunstanciadas para la comprobación del gasto, solo se pudieron constatar 29.8 millones que, sumados a los reintegros a la tesorería por 59, casi 60 millones de pesos, dan 90 millones que no se pudieron comprobar. Además, con base en el análisis que se llevó a cabo en el caso de los viáticos, estadías, pasaje de autobuses y las claves, que es así, fíjate qué nombre le dan al pago de informantes, Olga. La auditoría encontró que en 97 casos no había documentación justificativa y comprobatoria que respaldara el gasto de poco más de 2 millones de pesos. El auditor dividió en dos las irregularidades. En el caso de comprobantes justificados, halló 34 casos por 364.800 pesos por concepto de viáticos, los cuales se dieron sin el oficio de comisión que justificara la entrega de estos recursos a los servidores públicos. En tanto,
que en los gastos sujetos a comprobación se determinó que fueron 72 casos sin reporte de actividades o informes de comisión por un monto de 1.598.000 pesos, así como un caso por pago a informantes de 100.000 pesos, sin comprobantes. Y la auditoría, compras y gastos en seguridad pública y nacional que se practicó por parte de la Policía Federal Ministerial, que depende de la coordinación de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República, concluye que las irregularidades obedecieron a deficiencias en la integración y control de la documentación, así como en la autorización, justificación y comprobación de los recursos erogados, errores que son provocados principalmente por el alto volumen de las operaciones registradas en esta Corporación Policial Federal Organización. Así es, ellos se encargan de investigar, realizar la persecución de delitos, operación de inteligencia criminal, protección a víctimas y seguridad a testigos en hechos delictivos. Bien, y bueno, vamos a terminar con esta última noticia, amigos, que la verdad también es algo que nos llena de profunda tristeza, porque conocemos casos de gente que estimamos mucho, que están enfermos de algún tipo de cáncer. Y esta alta incidencia y letalidad del cáncer en México se ha convertido ya en un problema de salud estructural, Olga Alicia. Un sistema de salud fragmentado, aquejado por la falta de insumos para detectar el cáncer de manera temprana, así como las desigualdades sociales, han propiciado el incremento de la letalidad e incidencia de este tipo de enfermedades en México, explicaron expertos en la materia. En una nota que escribió Jordana González para el portal Contralínea, se dice también que solo el año pasado 195.499 personas recibieron un diagnóstico positivo de cáncer en México, de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Del año 1990 a 2019, las muertes por esta enfermedad se elevaron al doble. En 1990 los fallecimientos fueron 42.000, mientras que en 2019 ya sumaban 89.000, de acuerdo con datos del INEGI. 10.000 más, Olga. El incremento de la mortalidad se debe básicamente a los diagnósticos tardíos, lo aseguró la jefa del Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, la doctora María Guadalupe Cervantes Sánchez. Esto indica que tienen su origen en el primer contacto de los pacientes con los médicos familiares en las clínicas. Son ellos quienes deben estar mejor informados, pues es a sus consultorios donde acuden los enfermos de cáncer para que les sea determinada su enfermedad. En México, 7 de cada 10 personas que acuden a una unidad para tratamiento de cáncer llegan en etapas avanzadas, explicó el doctor Abelardo Meneses García, que es el director del Instituto Nacional de Cancerología. La principal causa de un fracaso para tratar a un paciente en la etapa crítica, el que llegue en una etapa avanzada, hace que el tratamiento sea más complejo, más costoso y por ende se registra un mayor número de fallecimientos. Y mire, de acuerdo con datos del portal Globacal, el médico por la Benemérita Universidad de Puebla dice que cada año son diagnosticados alrededor de 195.000 casos nuevos. De ellos, 185.000 mueren por los diferentes tipos de tumores malignos que padecen. La doctora Cervantes Sánchez, quien también es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que un factor que contribuye a los diagnósticos tardíos es la falta de aparatos adecuados, como los mastógrafos, la carencia de personal como técnicos radiólogos necesario para interpretar los resultados de los estudios. Y en 2018, México contaba con un total de 22.544 establecimientos de salud del sector público, con 1.025 médicos oncólogos, 538 consultores de oncología, 1.238 camas de oncología y 782 mastógrafos, de acuerdo con el informe Cáncer y Desigualdades en México 2020. Hasta el año 2019, antes de la pandemia, el cáncer ocupaba el tercer lugar de muertes por debajo de las enfermedades cardiovasculares como el infarto y la trombosis cerebral y las complicaciones por diabetes mellitus. Así que, bueno, pues ahí está. Es una pandemia que desafortunadamente, amigos y amigas, siempre se está cobrando
una enorme cantidad de mexicanos y mexicanas que lo padecen y que pues por todo esto que nos están diciendo los especialistas nos damos cuenta que simple y sencillamente ya cuando reaccionen es porque el cáncer realmente ya se salió de su zona bajo control en el cuerpo, se disemina en el organismo humano y pues ahí ya no hay nada que se practica. Bueno, yo quiero nada más cerrar, Javier, diciendo que en efecto, para el caso del COVID ya está funcionando muy bien la página. Nosotros ya logramos registrarnos sin mayor problema. Lo pudimos hacer el día de ayer a eso de las 4 de la tarde y ya somos parte de esos 500,000 de adultos mayores que nos registramos el día de ayer. Pero nada más mencionar, Javier, que cómo se desataron las críticas. Totalmente desproporcionadas, ¿no? Exageradas. Estaba escuchando, por ejemplo, a Sergio Aguayo en el programa de Mesa de Análisis ayer con Carmen Aristegui y habla de las fallas en la página para registrarse por la vacuna y lo pone como un botón de muestra de cómo ha fallado toda la estrategia en México para combatir la pandemia. Así de exagerado, ¿no? Lo cierto es que en 2 días máximo la página ya está funcionando muy bien y viene al caso mi comentario, Javier, ¿sí? Porque ayer escuché al periodista, a mi paisano, de los periodistas, Javier. Alejandro Varela. Alejandro Páez Varela. Alejandro Páez Varela. Mencionar un dato que yo no conocía y se los comparto en este momento. Fíjese usted, en Estados Unidos el gobierno mandó a hacer una página similar a esta de mi vacuna que hizo aquí en México la Secretaría de Salud y que en Estados Unidos tuvo un costo, porque se lo mandaron pedir a un particular, de $44 millones, unos 900 millones de pesos al tipo de cambio de 20 pesos con 41 centavos que estaba en el momento en que hicieron esa inversión en el gobierno estadounidense para crear un sistema nacional de programación de vacunas. Pero el sitio, la página que crearon, ha resultado una verdadera pesadilla para muchos estadounidenses. De hecho, la inmensa mayoría de los estados de Estados Unidos prefirió dejar de lado la página y buscar otros mecanismos para registrar a las personas que solicitan la vacuna. Nada más lo quería comentar, Javier, lo publicó el día 3 de febrero el portal Sin Embargo, ahí viene la información de cómo falló la página de Estados Unidos, que les costó 900 millones de pesos. Así es, Alicia, y pues simple y sencillamente subrayar que 2 días y medio para resolver el gravísimo problema que tenían con el tema de esta página, Alicia, resolverlo ya para, ¿qué habrá sido? Como eso de las 5 de la tarde, tiempo de Baja California, ya me dijiste, ya me registré. Lo hice y al primer intento. Y yo de inmediato también lo hicimos y de inmediato ya habíamos hecho algunos intentos en el transcurso de la mañana. Cuando estaba mal. Seguía bloqueada, ya podíamos entrar, pero no nos estaba registrando. 4 horas después del primer intento, sin ningún problema. Oiga, y nada más señalar como último dato. Miren, amigos y amigas, de seguro, porque es algo que tú me preguntabas hace un momento, el gobierno de Baja California, bajo la administración del morenista, y lo digo porque Morena avala a este señor gobernador que tenemos aquí en Baja California, a Jaime Bonilla, dejó de pagarles sus pensiones de nueva cuenta a los burócratas, la pensión para los jubilados, y también a los jubilados del magisterio, amigos y amigas, ¿sí? Ya traían algunos retrasos importantes, bueno, y los maestros y los burócratas a los que saludamos en este momento y nos solidarizamos con su lucha, una vez más, como sucedió con Francisco Kiko Vega, hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, ¿sí? Que tenían el mismo problema. Bueno, están en paro, paralizaron sus actividades en protesta por lo que está sucediendo. Desde hace ya, prácticamente vendría siendo el segundo día de paro. Bueno, Olga, el portal Monitor Económico de Baja California, de acuerdo con una nota de Luis Levar, está dando a conocer el día de hoy que Baja California cerró 2020 con el mayor crecimiento porcentual a nivel nacional
en la recepción de participaciones federales, de acuerdo con el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Senado de la República. Durante diciembre, la Secretaría de Hacienda entregó al gobierno de Jaime Bonilla 2.121 millones de pesos para sumar en el año más de 26.188 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real del 3.5% con respecto a lo que se recibió en el año 2019 y en números absolutos, informa Luis Levar, más de 1.716 millones de pesos, superior a los registrados en 2020. Y a pesar de este incremento, lo subraya Luis y lo subrayamos también nosotros, que este fue un incremento más elevado en la entrega de participaciones y de aumento de participaciones a nivel nacional, pues se incurre en continuar dejándole de pagar sus prestaciones que por ley le corresponden a los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, y también estas pensiones no hablamos de las liquidaciones, y las famosas pensiones y jubilaciones, y las jubilaciones a los maestros del sector magisterial en Baja California. Dicho de otra manera, amigos y amigas, ¿qué está sucediendo con el tema de las finanzas? ¿Cómo las está manejando el gobierno de Baja California? Pues eso es algo que realmente es preocupante. Yo ayer escuchaba a algunos comentaristas en el estado diciendo que esto se iba a poner todavía más grave porque las nuevas participaciones se entregan hasta el próximo trimestre, y esto estaremos hablando por ahí de a principios de abril, Galicia, y entonces la expectativa para estas manifestaciones, estas protestas que se están dando en el magisterio y en el sector de la burocracia, nada tienen que ver con procesos electorales, No se vaya a dejar engañar, porque de seguro al ratito van a empezar a decir, es que ahí hay intereses políticos electorales. Nada más. Okay, bueno, pues estaremos a la espera también de la opinión de nuestros amigos y amigas maestros jubilados, que tenemos muchos amigos y que, bueno, algunos de ellos ya están levantando la voz también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con eso cerramos hoy, Alicia. Tenemos 2 programas más por el transcurso del día. Estar pendiente de nuestras transmisiones y, bueno, de momento que tenga buen provecho y nos seguimos escuchando en Cuatro Vientos. 4B, hasta pronto. Periodismo en la Internet, donde todas las voces encuentran eco.